Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Piscis, cariño. ¿Cómo estás, corazón? ¿Cómo crees que me voy a olvidar de ustedes, mi pececito? ¿Vale? Muchísimas gracias por tu apoyo. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, mi querido Piscis. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Estas campanitas, cariño, son sagradas, es para poder poner lo que es a nivel tu frecuencia. Entonces, para que no te moleste los oídos, si estás con cascos o auriculares, te recomiendo que lo retires un poco, porque el sonido puede ser un poco molestoso para algunos de ustedes, ¿vale? Empezamos, Piscis. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Muy bien, corazón. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo con el tarot egipcio. Esta carta. Me sale la carta del emperador, mi pececito. La carta del emperador, mi querido Piscis, representa lo que es a alguien de elemento tierra, pero especialmente lo que es a un Tauro. Pero también representa tus luchas internas o conflictos que a lo mejor de repente tú en estos momentos puedes estar pasando. Pero sobre todo, Piscis, a que muchos de ustedes es como que tienes algo dentro, un conflicto, un resentimiento, una tristeza, y es como que tú quieres cargar con todo este peso, tú solo o tú sola. Por eso que la carta del emperador, cariño, un mensaje especial que tiene es que tienes que disfrutar de los colores de la vida. No todo tiene que ser tan radical. No todo vas a tener que resolverlo tú solo, tú sola. Si hay algo, Piscis, que tú de repente quieres contar, quieres soltar, si tú de repente necesitas ayuda, búscalo. No hay nada de malo a que tú cuentes tus problemas a las personas que realmente te estiman, que realmente te quieren. Porque el emperador, cariño, es una carta de carácter. Perfecto, pero es una carta, cariño, que no quiere que nadie se entere su problema, que piensa que puede resolverlo solo o sola. Pero a veces en el mundo, mi querido Piscis, necesitamos de personas que nos echen la mano o que simplemente nos den un consejo, porque cuando estamos dentro de un problema, a veces no tomamos decisiones correctas porque estamos en ese bucle. Las personas que están fuera de ese problema ven las cosas mejor que uno que está dentro de ese problema, mi querido Piscis. Por eso que me sale el emperador. Hay algo que tú estás luchando contigo mismo, mi pececito. También puede representar a una persona con mucho carácter. Dependiendo de la carta que me salga a continuación, puede ser que tú me digas, Richard, yo estoy lidiando con una persona que tiene sus prontos, que tiene mucho carácter, que cualquier cosa que yo lo digo es conflicto. Entonces, dependiendo de las cartas que me salgan a continuación, puede cambiar el significado, mi querido pececito. Pero sobre todo, Piscis, no te encierres en tu mundo. Busca ayuda, te dicen. Vamos a ver signos. Me sale lo que es un Cáncer. Me sale Capricornio. Otra vez Cáncer. Virgo, uno más. Escorpio. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido pececito. Vamos a ver. Dejo la carta guía, cariño, del emperador. Iniciales. La letra P. La letra T. La letra I, uno más.
La letra B, mi querido Piscis. Muy bien, corazón. Vamos a ver qué te quiere decir el tarot del año. ¿Por qué me sale la carta del emperador? Este conflicto, esta energía, ¿está solamente relacionado contigo o con otra persona más? A ver, Piscis. Me sale lo que es la carta del 9 de copas y la carta de los enamorados, Piscis. Siento, mi querido Piscis, que muchos de vosotros es como que una persona, cariño, es como que te da uno de cal y otro de arena. ¿Cómo así, Richard? Hay una persona, cariño, que dice amarte, que dice quererte, pero que sin embargo te hace sentir mal. A lo mejor con sus actos, sus acciones, sus comentarios. ¿Por qué? Si te das cuenta, cariño, este personaje, que aparentemente parece una buena persona, en primer lugar, tiene lo que es un trébol de color negro. Quiere decir que los deseos hacia ustedes no es bueno. Al costado hay un sapo, cariño, que representa una persona que cree mucho en la magia, en los hechizos, cree mucho lo que es en la brujería. Puede ser una persona con la cual vosotros tienen lo que es una relación o una persona, cariño, que se mete en medio de su relación. Una tercera persona, puede ser su ex, puede ser de repente la familia, una persona que simplemente no quiere que tú seas feliz. ¿Por qué? Porque este personaje, mi querido Piscis, si te das cuenta, sale de la tierra. Fíjate muy bien, ¿ves? Mitad de su cuerpo está en la tierra, cariño. Quiere decir que es una persona que ha vuelto otra vez. Ha vuelto a fastidiar tu buena vibra, tu buena energía. Prácticamente tú ya estabas viendo la luz, tú estabas en paz contigo mismo, pero sin embargo, ha vuelto. Tú estabas bien con tu pareja, pero ha vuelto. O tu pareja de repente está teniendo contacto con su ex o con una persona con la cual te afectó mucho su forma de ser. Detrás de este personaje, cariño, hay cuadros de santos que nos representa que hay un sapo, hay un trébol negro, hay cuadros de santos. Nos representa una persona santera, una persona que cree lo que es en la magia, en la brujería, una persona que le da igual vender su alma al diablo, cariño, con tal de obtener algo que para ti es importante. Piscis. Esto también puede ser lo que es amor, trabajo, proyecto, comunicación, relación con la familia, con los hijos. Esta persona, cariño, quiere algo que a ti te hace feliz, algo que para ti es importante, Piscis. Hay una persona que ha vuelto, por eso que sale la carta del emperador. Hay un conflicto, no sabes cómo resolver. Muchos de ustedes, Piscis, a lo mejor me dice Richard, a veces yo creo que estoy pensando por demás. A veces de repente no vaya a ser que mi cabecita me está traicionando y esta persona que yo sospecho que no es trigo limpio, a lo mejor yo estoy lo que es en una equivocación. No. Tú no estás en una equivocación, Piscis. ¿Por qué? Porque esta persona quiere algo que tú deseas, algo que tú realmente amas, algo que para ti es real, Piscis. Por eso que sale la carta del 9 de copas al costado de la carta de los enamorados. O te quiere a ti, que también puede ser el caso, Piscis, que te quiere a ti. De repente, esta persona se ha obsesionado, esta persona de repente no quiere que tú empieces una relación. Si tú no eres para ellos, no vas a ser para nadie. O te quiere a ti, Piscis. Entonces, empieza a hacer filtros. ¿Quiénes pueden ser esas personas, mi pececito? Empieza a hacer filtro. Pero esta persona ha aparecido otra vez, recién, porque sale de la tierra. Fíjate. La mitad de su cuerpo, de la cintura para abajo, está enterrado, cariño. Y hay un sapo. Hay cuadros de santeros. Es una persona obsesionada. Obsesionado, Piscis. Esta persona, cariño, o te quiere a su lado, o de repente quiere a la persona que tú tienes. O quiere tu proyecto, quiere tu trabajo, quiere tu felicidad. Es una persona muy peligrosa. Muy peligroso, Piscis. Tienes que ir con cuidado.
Vamos a ver qué más me dicen Piscis. Vamos a ver, mi querido Piscis. La carta del as de pentáculos, cariño. Siempre está observando tus movimientos, siempre está pendiente de tus relaciones, de tu comunicación. Mira estos ojos, cariño. Es una mirada de malicia, de maldad, mi querido Piscis. Hay una persona que tiene celos de ti. Hay una persona que siempre está viendo lo que tú haces o dejas de hacer. Si tienes redes sociales, está viendo tus movimientos. Si tú no tienes redes sociales, cariño, esta persona siempre está cerca de tu entorno. Está viendo lo que tú haces o dejas de hacer. Está pendiente de ustedes. Ten cuidado con lo que publicas. Ten cuidado con tus sueños, con tus proyectos. No cuentes hasta que no se realice. Porque esta persona, cariño, está esperando un descuido para poder tener algo que tú deseas, mi querido Piscis. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana, Piscis. Esta carta. Escucha, orden divino. El arcángel Raguel te acompaña en esta semana. En este momento, todo se muestra como debe. Mira más allá de las ilusiones y distinguirás el orden subyacente, mi querido Piscis. Entonces, Piscis, lo que tu intuición te está diciendo, lo que tu corazonada te está diciendo, estás en lo correcto, Piscis. Por eso te dice, en este momento todo se muestra como debe. El universo, cariño, el mundo te está dando señales de lo que está pasando en tu vida. Tú estás en lo correcto, tus sospechas son correctas, Piscis. Entonces encomiéndate al arcángel Raguel. Todo está saliendo a la luz. No se puede ocultar el sol con un dedo. Por eso que tú sospechas, por eso que tú dices, Richard, yo siento que esta persona no vibra bien conmigo. Y tú estás en toda tu razón, mi querido Piscis. Encomiéndate al arcángel Raguel, cariño. El arcángel Raguel te está haciendo ver cosas que a lo mejor antes no tenías claro. Te está sacando la venda de los ojos. Quiere que tú reacciones, Piscis. Eso es lo que está pasando. Vamos a ver, cariño, respuesta en el tarot egipcio, ¿vale, cariño? Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Es una respuesta general, Pregunta lo que quieras, Piscis. La carta de loco. Estás un poco... Tienes necesidad de hacer algo, un impulso, Piscis. Es como que quieres hablar con alguien, decir algo, porque locos son cartas de impulsos. En estos momentos te noto un poco nervioso, nerviosa, Piscis. Vamos a ver. Muy bien, mi pececito. Opción 1, opción 2, opción 3. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del diablo es un no. Puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Opción 2. La carta de la emperatriz es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Virgo. Opción 3. La carta del carro es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Cáncer. Muy bien, corazón. Vamos a ver, Piscis, Piscis, Piscis. Haz caso de tu intuición, mi pececito. Vamos a ver una carta guía, carta consejo del tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Piscis. Carta guía, carta consejo del tarot Z. Sale la carta de la templanza, cariño. Siento, mi querido Piscis, que muchos de vosotros se sienten cansados, se sienten cansadas. Muchos de ustedes, mi querido Piscis, es como que te comentas, te preguntas y te respondes, ¿qué es lo que yo he hecho mal? ¿Por qué me tiene que estar pasando esta situación? Si lo único que yo quiero es estar
en paz conmigo mismo, en paz con los demás. ¿Por qué me tienen que hacer esto a mí? Porque esta carta, cariño, es una carta de paz. Pero sin embargo, este ángel está mirando al suelo. Las copas están mirando lo que es al suelo también. Tiene lo que es un ala rota. Es como que te sientes decepcionado o decepcionada por una situación. O hay una persona que te ha decepcionado, Piscis. Y por eso que tú dices, ¿por qué? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué si yo he sido buena persona? ¿Por qué si yo le he entregado toda mi confianza? Y no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor te ha decepcionado un amigo, un compañero de trabajo. Estás decepcionado en tu trabajo, en tus estudios, con la familia. Porque tú dices, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué si trato de hacer las cosas bien? ¿Por qué me envías esta prueba, Dios? A veces, cariño, cada pieza de rompecabezas de nuestras vidas a veces tarda en encajar, pero es necesario pasar por este momento para poder tener sabiduría, para poder sacarnos la venda de los ojos. Sé que en estos momentos tú, mi pececito, para ti no es justo, pero era necesario que tú vivieras este momento, Piscis, para que te des cuenta con qué tipo de personas te estás rodeando y para que tomes decisiones, para que hagas filtros en tu vida, mi pececito. Eso es lo que está pasando. No te sientas mal, Piscis. No te sientas mal, cariño, porque tú todo lo has hecho con el corazón. Porque tú siempre has entregado tu amor verdadero. Porque tú has sido una persona leal. Entonces, no te sientas mal. Porque Dios ve nuestros corazones, Piscis. Y vas a ver que va a haber recompensa para ti. Porque esta es la imagen de un ángel herido. Tú estás herido, tú estás herida por algo. Porque tú lo has hecho con el corazón. Vamos a ver qué te dicen, cariño, las cartas de las manifestaciones. Mi querido pececito, vamos a ver qué nos dicen. Tranquilo, Piscis, tranquilo. Las mentiras tienen patas cortas y todo lo que tú estás pasando, tenías que pasarlo, mi pececito. Dice, agradece tus desafíos. Qué bonito. ¿Qué es lo que te había dicho, cariño? A veces nos cuesta encajar la pieza de rompecabezas de nuestras vidas. Aunque duela, teníamos que vivir esto. Agradece tus desafíos. Escucha. Son todas las cosas difíciles y aparentemente negativas que nos suceden las que nos generan un profundo deseo de cambiar nuestra vida. Agradécelas porque te han brindado la fuerza y la determinación para desear algo diferente. Así cambiarás tu vida, mi querido Piscis. A veces, mi pececito, cuando estamos en nuestra zona de confort, cuando todo está tranquilo, no tenemos ambiciones, no tenemos sueños, no tenemos metas, porque todo está bien. Pero cuando pasamos por un mal momento, cariño, descubrimos que tenemos dones, descubrimos que tenemos un proyecto en mente, que podemos salir adelante solos, cariño. Que el mundo prácticamente está a lo que es a nuestro favor. A veces tiene que pasar esto. Porque si tú estás tranquilo, tranquila, cariño, ¿cómo vas a aprender? ¿Cómo vas a evolucionar? Si estás en tu zona de confort cómodo y cómoda. Esta situación que te está pasando, Piscis, es para que tú hagas un cambio para algo mejor, para algo maravilloso, Piscis. Algo perfecto viene a tu vida, mi pececito. Entonces, tranquilo, tranquila, mi querido Piscis. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Piscis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Todo va a ir bien, Piscis. El Rey de Fuegos, inspirador, carismático, innovador. Cariño, te noto que vas a estar, tienes un proyecto, tienes una meta, tienes un sueño, Piscis, ¿vale? Muy pronto vas a cosechar, pero en estos momentos es como que empieza recién a florecer. Todavía no vas a cosechar los frutos, pero ya estás empezando a ver señales, o simplemente empieza a hacer ese proyecto. Cariño, o si tú estás buscando lo que es un trabajo, muy pronto viene lo que es una entrevista, o muy pronto viene un trabajo, pero te va a llegar dinero, pero por el momento, cariño, paso a paso,
Esto no va a pasar mañana ni pasado mañana, porque si te das cuenta, aquí hay un personaje, cariño, que está cuidando un árbol de cerezo que está floreciendo. Quiere decir que luego que florezca, cariño, aparecen los frutos. Entonces, si estás en un proyecto, si estás en un sueño, muy pronto vas a ver frutos, mi querido Piscis. Entonces, tranquilo, tranquila, mi pececito, ¿vale? Muy pronto el dinero llega a tu vida. Paciencia. Vamos a ver las características, cariño. Vamos a ver las características, mi querido Piscis, corazón. Arriba los ánimos, por favor, mi pececito. Tú sabes que yo te quiero, cariño. Las características, Piscis. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Para muchos de ustedes, mi querido Piscis, posiblemente estás lidiando con una persona que está dentro del trabajo del proyecto. Puede ser un Aries. Puede ser un Aries, puede ser un compañero de trabajo, un compañero de estudios, de proyecto. Algunos no superan los 40 años, pero tú toma lo que mejor suene, cariño. A lo mejor me dice, Richard, eres una persona que yo conozco desde los estudios, entonces coincide. Puede ser que tenga tatuajes en el brazo, cariño. Una persona muy inteligente, muy espiritual también. La carta del 10 de oros. Vas a tener un encuentro con una vieja amistad. A lo mejor tú tienes hijos, ellos tienen hijos, pero sin embargo se reactiva algo entre ustedes. Puede ser elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Esta persona, cariño, te lo vas a encontrar en un espacio abierto o en una escuela también, o un centro comercial, un parque. Hombres, delgados o con textura normal, mayor de 40 años. Cabello corto, ondeado, puede ser que tenga canas. Mujeres también, mayor de 40 años. Cabello corto, se lo pinta, puede ser color negro o castaño. Están en un lugar donde la temperatura en estos momentos es fresco. No hace calor mucho, ¿vale? Entre frío y calor. Puede ser que ellos tengan perros también, o tú de repente tienes mascotas y te vas a encontrar con esta persona. También puede ser lo que es en una reunión, pero hay muchos niños. Un cumpleaños, ¿por qué no? La carta del 6 de copas, cariño, me dice, esto te va a llevar a que tú recuerdes los momentos vividos con él o con ella. Los momentos vividos. También puede ser elemento agua, Piscis, Cáncer, Escorpio, mi querido pececito. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Tranquilo, tranquila, que es mejor, cariño, quitarse la venda de los ojos que vivir siempre engañado o engañada. Es un periodo en el cual vas a descubrir quiénes están contigo a tu favor y quiénes, cariño, no quieren nada bueno para ustedes. Te quiero. Hasta la vista, mi pececito. Sé feliz. Todo va a ir bien.